Esta es la increíble y, por qué no decirlo, extraña experiencia de una mujer que dijo haber visto a su hija fallecida en el más allá. Samantha era una joven de 32 años de edad que vivía en Birmingham junto a su marido y su hijo de 4 años. Cuando se enteró de que volvía a quedarse embarazada, se puso muy feliz, pues deseaba tener también una niña. Los 9 meses de embarazo pasaron rápido y un bonito día de primavera llegó a su vida su preciosa hija. Evidentemente, Samantha estaba muy feliz, pero una mañana Samantha se levantó temprano como de costumbre para preparar a su hijo las cosas para el colegio. Cuando ya se había marchado el niño junto con el padre, le pareció extraño que la niña no se hubiese despertado. Al llegar a la habitación, se asomó a la cuna y vio que la niña seguía durmiendo. No le pareció nada extraño. Se fue a recoger el resto de la casa, pero al pasar una hora más volvió a ir a la cuna porque ya era muy extraño que la niña siguiese durmiendo, y al acercarse y tocarla notó que estaba como muy fría. La cogió en brazos y vio que no respiraba. Samantha, muy asustada, pues llamó a una ambulancia a urgencias. No podía creerse lo que estaba pasando, que su hermosa hija, la que tanto había deseado, no respiraba. Cuando llegó al hospital recibió la peor noticia que puede recibir una madre, que su hija había fallecido a causa de una muerte súbita, algo muy común entre los recién nacidos. Los meses fueron transcurriendo después de este fatal acontecimiento y Samantha pues no mejoraba. Se había sumido en una fuerte depresión. Ni su otro hijo conseguía alegrarle los días. Todos los intentos de su marido porque saliese adelante eran infructuosos. Una mañana, 7 años después de haber ocurrido aquella desgracia para Samantha, cogió el coche y se fue a dar un paseo por la carretera que bordeaba un viejo bosque cercano a su casa. De repente empezó a acelerar y cogió una velocidad vertiginosa, y cuando vio aparecer un árbol bien grande a lo lejos, se dejó llevar y se fue hacia él mientras pensaba que era la única forma de acabar con todo aquel sufrimiento. Transcurridos unos instantes, Samantha se despertó. No sabía más o menos cuánto tiempo llevaba inconsciente. Lo raro era que no le dolía nada y estaba tumbada como en un bonito césped. No veía por ningún lado ni su coche ni la carretera. Pensaba que a lo mejor había salido despedida del coche, pero es que tampoco le sonaba para nada aquel lugar. Se levantó y comenzó a caminar. Todo lo que veía a su alrededor era precioso. Verdes prados llenos de olorosas flores. Había una paz en el ambiente que invadía cada rincón. Miró al cielo y tenía un color extraño, entre azul y verdoso. Realmente era todo muy maravilloso. Siguió andando y hasta que no pasó un buen rato no empezó a encontrarse con personas. Eran todos muy educados y saludaban aún sin conocerse con cierta cercanía. Las casas que vio por allí eran todas muy bonitas, todas eran blancas, todas estaban pintadas de blanco, hasta el techo era blanco, y a lo lejos empezó a ver un grupo de personas que la estaban mirando. Conforme se iba acercando no podía creer lo que veían sus ojos. Eran ni más ni menos que sus abuelos, aunque con mucho mejor aspecto del que tenían antes de partir de nuestra vida. Pensó evidentemente que todo era un sueño, pero era tan real que le daba igual lo que fuese. Corrió hacia ellos y los abrazó durante un buen rato. A su abuela la había perdido ya hacía 20 años y a su abuelo algo menos, tan solo 6. Lloraba de la emoción de poder abrazarlos. Ellos también estaban emocionados, pues siempre habían estado muy unidos. Samantha era su única nieta y se había criado con sus abuelos, ya que sus padres trabajaban casi todo el día. Cuando dejaron de abrazarse sus abuelos, la miraron y sonrieron. Se separaron un poco y ella vio como detrás de sus abuelos salía una niña. Una niña de unos 6-7 años de edad. La cara le pareció familiar, pues tenía sus mismos ojos, nariz y la forma de la cara, pero Samantha no había conocido nunca ninguna niña de esa edad y menos con esa apariencia. La niña se acercó y alargó sus brazos. Samantha hizo lo mismo y se cogieron de la mano. De repente la niña le dijo «mamá». Ella se quedó mirándola con ojos extrañados, pero algo en su corazón le decía que era su hija, su hermosa niña que había perdido 7 años atrás. Pero algo le decía que eso no podía ser, pues su hija se había ido con escasos 3 meses de vida. La niña, al ver la confusión en los ojos de su madre, le dijo que en este mundo, el que nosotros conocemos como el más allá, las personas podemos coger la apariencia que queramos. Los ancianos pueden coger la apariencia de cuanto
se encontraban bien. Las personas jóvenes que habían fallecido de una enfermedad podían hacer lo mismo, y los niños que habían fallecido prematuramente podían elegir un aspecto de cuando eran un poco más mayores o cuando son más mayores para poder valerse por sí mismos. A Samantha le costaba creer, evidentemente, lo que esa niña le estaba contando. Lo que sí estaba segura es que era su hija. Lo sentía en su corazón. Ese vínculo que tenían madre e hija no podía olvidarlo, y la abrazó con todas sus fuerzas, como si no existiera un mañana. La niña le dijo que si quería pasear por allí con ella, y aceptó con mucho gusto. No habría cosa más que le gustase que ir a pasear junto a su hermosa y querida hija. La niña llevó a su madre por varios lugares, y a cuál más bello. Las personas allí eran muy agradables, y la vida pasaba con tranquilidad, sin sofocos ni estrés. Era todo completamente diferente. Las personas allí solo paseaban y hablaban amigablemente. No había peleas ni guerras y no existía el odio ni la envidia. Allí solo estaban las buenas personas, las que habían sido buenas y honestas en su vida anterior. De repente se pararon delante de una casa. Era blanca como las demás y con un hermoso jardín con un pequeño columpio. La niña le dijo que ella vivía ahora allí, y cuál fue la sorpresa de Samantha al entrar a esa casa y comprobar que allí, junto a la niña, vivían sus abuelos. Entonces le explicaron que en cada casa de aquel lugar vivían varias personas de una misma familia según el grado de cercanía. Se quedó sorprendida y sobre todo muy contenta al ver que tenían una vida muy feliz, que todos estaban felices y sobre todo unidos. Pasaron los días, o Samantha lo sintió así, que habían pasado varios días, ya que allí la transición día y noche era totalmente distinta. Se encontraba muy a gusto junto a sus abuelos, pero sobre todo junto a su hija que apenas había podido disfrutar en la otra vida. Salían todos los días a pasear bajo un sol que iluminaba de una forma inusual, con una luz brillante pero no molestaba a la vista. Quería quedarse allí para siempre junto a su hermosa hija. Pero una tarde, cuando ya volvían para la casa de la niña, le dijo que no podría quedarse allí para siempre, que todavía no había terminado su tiempo en el otro mundo. Pero Samantha no quería irse, se resistía. Entonces su hija le dijo que allí en el otro mundo tenía alguien que lo estaba pasando realmente mal y que necesitaba mucho el amor de una madre. Entonces ella recordó a su otro hijo, que apenas tenía 11 años, del cual apenas había disfrutado los últimos 7 años debido a la pena tan grande que tenía por la pérdida de su otra hija. Ella le dijo que no se preocupase, que aún tenía muchos años para recuperar el tiempo perdido y que dentro de un tiempo se volverían a encontrar en ese lugar, en el más allá, que ella y sus abuelos la estarían esperando con los brazos abiertos cuando verdaderamente llegase su hora, no en aquel momento. Samantha se despidió de sus abuelos y de su hija. Mientras estaban los cuatro abrazados, una luz cegadora se apoderó de ella, y cuando pudo ver bien a su alrededor vio que estaba en una habitación blanca y que habían varias personas mirándola. No conocía a nadie, pero detrás de todas esas personas pudo ver a su marido con lágrimas en los ojos. Más tarde se enteró que había estado casi 3 meses en coma, que había estrellado su coche contra un viejo árbol que daba la carretera de la montaña, y que pensaban que nunca más iba a despertar. Le contó su marido todo lo que había vivido y a quién había visto en aquel lugar maravilloso. En él solo se respiraba paz y tranquilidad, la casa blanca en la que vivía su hija junto a sus abuelos, y lo agradable que era vivir allí, y sobre todo le contó lo grande y guapa que estaba su hija, y cómo se parecía a ella. Su marido, a pesar de todo, no dudó ni un solo momento de las palabras que les estaba contando, pues él sabía que el día que se fuera de este mundo se reencontrará con su hija. No lo había dudado ni un solo momento. Los años transcurrieron y Samantha aprovechó al máximo la compañía de su hijo, y con el tiempo de sus nietos. Habían transcurrido ya 45 años desde que visitó aquel otro mundo, o el más allá, y sabía que ya estaba próxima a su partida, que no le quedaba mucho para volver a reunirse con su hija. Estaba tranquila porque había disfrutado aquí de su hijo y había sido muy feliz. Había tenido realmente una vida muy plena. Una mañana de primavera, cuando todavía estaba acostada, varios días antes de que su hija se fuera aquella fatídica mañana, Samantha abrió los ojos y vio que su hija estaba en los pies de su cama,
Sabía que su hora había llegado y que tocaba partir. Antes de volver a cerrar los ojos, le dejó una nota a su hijo diciéndole lo mucho que le quería y que no estuviera triste, pues ella iba a estar junto a su hermana y dentro de muchos años se volverían a ver. Volvió a tumbarse en la cama y cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, estaba junto a su hija en aquel maravilloso lugar que había estado 45 años atrás, y en la distancia le estaban esperando también sus abuelos y su marido que había partido varios años antes hacia aquel maravilloso y extraordinario lugar. Este vídeo está dedicado especialmente a todas las personas que hayan perdido a alguien, a un ser querido, y que tengan al menos o tengamos la esperanza de que algún día los volveremos a ver, o al menos eso es lo que deseamos todos. Muchas gracias a todos una vez más, un abrazo y hasta la próxima.